Una de las dudas que más nuestros miembros nos preguntan es qué hacer cuando hay una serie de conductas que está realizando ese supervisor, ese director de área contra ellos y que piensan que pueden ser constitutivas de acoso laboral. Tomando en consideración esa necesidad de orientación, estamos en el día de hoy haciendo esta pequeña cápsula para mantenerlos informados sobre los elementos básicos de lo que es la Ley 90 y sobre todo cómo atender esa duda de este afiliado o este miembro con el propósito de establecer si lo mejor es radicar una querella bajo el procedimiento de la Ley 90 o bajo el procedimiento de quejas y agravios del convenio colectivo. Tomando en consideración eso, debemos primeramente establecer qué es acoso laboral. El acoso laboral, según definido por la Ley 90, es aquella conducta malintencionada, arbitraria, repetitiva, abusiva, caprichosa, que puede ser verbal, escrita o hasta física, que lleva a cabo un agente, un supervisor, un empleado en contra de los intereses legítimos de la empresa y que no es deseada por la persona que recibe esa conducta. Esas acciones atentan contra los derechos constitucionales protegidos, tales como la inviolabilidad del ser humano, la dignidad del ser humano, evitar ataques abusivos a su honra, a su familia, a su vida privada. Y esa conducta a su vez genera un ambiente intolerable, humillante, abusivo, que afectan directamente las funciones de ese empleado en su entorno laboral. Habiendo definido lo que es acoso laboral, la Ley 90 también provee de una serie de ejemplos, los cuales no son taxativos, pueden haber otros escenarios o otras conductas constitutivas de acoso laboral, pero nos ejemplifica cuáles conductas son aquellas que pudieran configurar acoso laboral. A manera de ejemplo, la Ley 90 establece que la conducta constitutiva de acoso laboral pueden ser expresiones difamatorias, comentarios humillantes, amenazas constantes de despidos o acciones disciplinarias que una vez investigadas no concluyen o no conducen a nada, burlas sobre la apariencia física de la persona, negativa incluso a proveer materiales para que ese empleado pueda realizar sus funciones, descalificación profesional, entre otros. De igual manera, la Ley 90 también establece lo que no es acoso laboral. Y en resumidas, ¿verdad? O a manera sencilla, acoso laboral no es cuando ese supervisor o ese patrono realiza acciones dirigidas a verificar si los trabajos están realizados, a darle seguimiento, incluso a llevar a cabo procedimientos disciplinarios si están justificados, entre otros asuntos, ¿verdad? Que la Ley 90 establece específicamente lo que no es el acoso laboral. ¿Qué entonces vamos a hacer si nos llega un miembro ante nosotros, ¿verdad? A un delegado, a un coordinador, para buscar ayuda sobre que tiene una situación y que no sabe si realmente es un acoso laboral? Debemos primero preguntarle, ¿esa conducta es repetitiva? ¿Es un patrón? Si esa conducta es repetitiva y un patrón, es importante que ese empleado sepa que tiene que hacer una cronología detallada de todos esos hechos por los cuales entiende que está siendo objeto de acoso laboral. Si en efecto de ese análisis se determina que puede haber ese patrón y que cae dentro de la definición de acoso laboral, entonces habría que radicarle una querella al amparo de la Ley 90, tomando en consideración las guías o el procedimiento que tiene el patrono aprobado para poder establecer cómo se presenta esa querella, dónde se presenta, qué debe contener esa querella, documentos, hechos, testigos y cuál es el procedimiento que va a seguir el patrono para atender esa querella. De lo contrario, si ese empleado lo que nos está estableciendo es que puede haber una conducta aislada, pero que ciertamente creó un ambiente hostil, no necesariamente es acoso laboral, pero puede dar margen a la radicación de una queja o una querella al amparo del procedimiento de quejas y agravios. ¿Por qué? Porque todos los convenios de servidores públicos unidos establecen que el patrono tiene una obligación de mantener la paz laboral, de mantener un ambiente libre de todo riesgo contra la salud, de mantener, ¿verdad?, esa conducta digna para todo empleado en ese escenario laboral. Si efectivamente hubo una conducta, aun cuando haya sido una sola, pero generó un ambiente hostil,
se puede radicar al amparo del convenio colectivo para establecer que el patrono violentó ese artículo en específico. ¿Cuál es el remedio provisto al amparo del convenio colectivo? Que haya un cese y desista de esa conducta por parte del patrono y que se obligue a mantener el cumplimiento de ese artículo de ambiente de paz laboral. Sin embargo, al amparo de la Ley 90, establecido y analizado que puede haber una causa de acción bajo acoso laboral, entonces el remedio es distinto. ¿Por qué? Porque el remedio va no solo contra el patrono, sino además contra la parte o la persona que realiza esa conducta. Y tiene que darse un procedimiento que eventualmente puede llegar hasta los tribunales para que ese empleado que recibe esa conducta hostil y acosadora pueda ser compensado, ya sea por daños y angustias mentales o por cualquier acción, incluso económica, si se genera algún tipo de despido o acción disciplinaria donde ese salario del empleado se ve afectado como consecuencia de esa conducta. Así que, dicho eso, unionado que me escucha, delegado que me escucha, coordinadora que me ve y me escucha, es importante que cuando llegue un unionado donde usted, para traerle esas dudas que tiene o esas situaciones que tiene en su entorno laboral, hagamos ese análisis. Si esa conducta realmente es repetitiva, abusiva, humillante, es un patrón. Si es así, pues efectivamente se le debe recomendar al ex empleado que radique la querella al amparo de la Ley 90. No obstante, si es una conducta aislada, pero que pudo haber generado un ambiente hostil, se debe entonces radicar al amparo del convenio colectivo para garantizarle a ese empleado unionado que tenga un remedio favorable, porque si lo radicamos al amparo de la Ley 90 y era un solo evento, la investigación simplemente lo que va a arrojar es que no se configura un acoso laboral por esa situación al amparo de la Ley 90 y ahí quedó todo. Vis a vis, si es una sola conducta, tenemos un artículo del convenio colectivo como mencionamos, se radica la querella y en caso de prevalecer, ya sea en el comité de conciliación que se lleve un entendido o en el arbitraje, va a haber un remedio favorable de cese y desista por ese incumplimiento del parte del patrono a ese artículo específico de mantener el ambiente de paz laboral. Hasta aquí el tema de hoy. Estén pendientes que vamos a estar trabajando otro tipo de cápsula informativa con el fin de que todos estén informados sobre temas de interés y sobre todo para garantizar que sus derechos estén siempre protegidos. Gracias.